Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrona. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta, por las distintas cableras del país, también a nivel planetario, por el Facebook Live de @Canal 1 y en todo el territorio nacional gracias a Sonorama 103.7 FM. Programa número 54 con el cual empezamos nuestro segundo año. Primero empezó la ola de violencia en Ecuador, siguió Chile, vino Bolivia, ahora Colombia. Este es un dominó de la violencia, así le he denominado el tema que nos convoca. Pero realmente es una lucha por la conquista de América Latina. Desde nuestros orígenes en América Latina, los pueblos originarios, valga la redundancia, trataron de conquistar los unos a los otros. Ejemplo rápido, los incas, cuando se vinieron a lo que hoy es el territorio del Ecuador y dominaron a nuestros antepasados. Después los españoles, conquistadores. Más tarde los Estados Unidos, siempre. En el 60 Cuba rompió la secuela y luego quiso hacer lo mismo. Mandó al Che a Bolivia. Exportó su revolución a pretexto de defender los pueblos a varios sectores del África. En el 70, la influencia de los Estados Unidos consolidó aquí dictaduras fascistas de las peores, especialmente en Argentina y Chile. Retrocedió su hegemonía. Y desde hace un par de décadas es la ofensiva china en América Latina por otros mecanismos muy sutiles. Más recientemente, Venezuela, que responde a la influencia cubana a través de una inteligencia extraordinaria que es catalogada como la mejor del mundo, comienza a defenderse exportando su visión a otros países. Y esto no es invento mío. El foro de Sao Paulo da algunas directrices en Brasil y se acaba de reunir ahí el foro de Brasilia para contraponerse. Tendremos un testimonio de Fausto Cobo. Esto es lo que estamos viviendo en América Latina. ¿Por qué es lo importante? ¿Para qué es lo trascendente? ¿Y cómo lo frenamos? ¿O cómo lo admitimos? De repente tenemos que alinearnos con una u otra fuerza y no pretender ser soberanos e independientes, típico romanticismo trasnochado de los nacionalistas latinoamericanos. Fíjense lo que acaba de hacer Chile con lo que considera infiltrados extranjeros que gatillaron una ola de descontento hasta terminar en lo que ya todos sabemos y no para durante un mes. A través de este comunicado, el gobierno de la región chilena de O'Higgins confirmó que de los 50 extranjeros expulsados, 30 son de nacionalidad cubana, 9 son venezolanos, 7 dominicanos, 3 haitianos, 1 es colombiano y otro boliviano. También destacó que algunos de esos ciudadanos estaban de forma irregular en el país, mientras que otros cometieron delitos en las recientes protestas contra el presidente Sebastián Piñera, que ya cumplieron un mes. Un grupo de diputados de oposición firmó y presentó una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Lo acusan de permitir la violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado. Eso en Chile. Un arquetipo de desarrollo, en donde sí se reconocía que la diferencia entre los grandes ricos y los grandes pobres era enorme, pero que se podía resolver. Esa violencia fue gatillada por la pretensión de subir las tarifas del metro. Y siguen hasta hoy. Ahora, Colombia. A las 3:30 de la mañana fueron llegando uno a uno a las instalaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá.
participaron de la deportación de 60 ciudadanos venezolanos. Es importante saber que nuestro trabajo en materia de prevención, de tener control sobre aquellas áreas donde de alguna manera los vándalos se están camuflando allí. Dice la misma policía que todo esto fue una larga investigación para así capturar a los venezolanos que estaban delinquiendo y en el peor de los casos reincidiendo en varios delitos. Hasta el CTP en Puente Aranda llegaron los uniformados, allí precisamente estaban los extranjeros, a los cuales los notificaron de la expulsión de Colombia. Con la ayuda de migración, fueron trasladados hasta el aeropuerto militar de Catán, donde en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana serán trasladados hasta Puerto Inírida. La medida es clara y contundente, no pueden volver a nuestro país. Este, según la policía, no es el primer operativo, ya que tienen preparadas más expulsiones de extranjeros de nuestro país. Es decir, la semilla está ahí, la injusticia y la desigualdad. El gatillo o la pólvora se encendió de otra parte. ¿Es así o no? Es lo primero que les quiero preguntar a nuestros invitados con una definición muy breve. Doctor Francisco Huerta Montalvo, ex candidato a la presidencia de la República, subdirector de Expreso, médico, preso por la dictadura, para quienes no se acuerdan de eso. La nueva generación que no conoce la historia contemporánea, pero para mí sobre todo ostenta un título difícil de adquirir en este país, patriota. Gracias, Carlos. Amigos de la mesa, evidentemente hay intervención externa, pero sobre la base del descontento. No podrían hacer nada los venezolanos, los cubanos o quien sea, si no hubiese una base de descontento producida por la desigualdad creciente. América Latina es el continente más desigual del planeta. No digo que las diferencias sean tan grandes como las de África, pero la desigualdad es enorme. Bien. Y en esa línea pasa lo que pasa. ¿En qué línea, en cambio, pasa lo que pasa? Le pregunto una primera idea, así un concepto breve, a Luis Villasís, director nacional del MPD, que ahora se llama como Unidad Popular. Fue candidato a la presidencia en el 2006, luchador de izquierda de toda la vida. Bienvenido. Muchas gracias. Mira, yo creo que están viendo cucos de gana afuera, que en Venezuela, que en Cuba. El problema son las condiciones objetivas e internas que hay en América Latina y en cada uno de sus países. Pobreza, miseria, desempleo. Y el tema es que mientras unos viven en miseria, en pobreza y en situaciones calamitosas, otros acumulan riqueza. En esencia, es la debacle del sistema capitalista que se cae en pedazos y que los pueblos se levantan en la perspectiva de luchar por la vida, por mejores condiciones de vida. Es el concepto inicial de Luis Villasís. ¿Cuál es, en cambio, el de Osvaldo Moreno? Reconocido analista político, más como consultor y estratega, director de campañas electorales, ganador de múltiples premios en este tipo de actividad, la de campañas electorales. Bienvenido. ¿Cuál es su visión del tema? Bueno, primero, gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos miran y nos escuchan. Yo creo que hay que hacer un análisis un poquito más extenso y no entrar en el reduccionismo de las tesis oficiales o las posturas oficiales de querer culpar a demonios verdes, a declarar a contrincantes políticos culpables, a fuerzas extranjeras. Sin duda hay elementos, obviamente, de intencionalidad, pero de eso a culpar a una fuerza externa movilizada o querer hacer un recalentamiento, un remix de la Guerra Fría, creo que no es la vía. Creo que hay muchas causas de fondo y de forma en los países que han generado estas convulsiones. Quien cree aparentemente lo opuesto es el doctor Javier Buendía, quien fue candidato a la alcaldía de Quito, es dirigente del movimiento Somos Ciudad. Y llegó al extremo de concretar una denuncia en la Fiscalía recientemente tras el caos producido en la capital, por lo que él considera la instrumentación de políticas del Foro de Sao Paulo aquí a través de una serie de actores políticos. Su posición frente al tema, ¿cuál es, doctor? Bienvenido. Gracias, Carlos, un verdadero honor, y primero permítame felicitarle y agradecerle por este año, porque sobre todo hemos recuperado el estado de opinión y la calidad del debate público desde su regreso. Efectivamente, para los ciudadanos no hay posibilidad de más allá de la convocatoria que hiciéramos al reencuentro nacional, si es que este está matizado por la impunidad. Y en ello ya Rafael Correa, sus cómplices en el Grupo de Puebla, auspiciados desde Moscú, han empezado a rendirnos cuentas en donde corresponde, la Administración de Justicia. Y por eso se ha presentado esta denuncia ciudadana en donde nosotros acusamos públicamente
de la intelectualidad sobre lo que ocurrió durante la crisis de octubre. Ahí tienen ustedes otro foro en donde se traslada, a juicio de él, lo que inició el foro de Sao Paulo, en efecto el Grupo de Puebla. Para quienes dicen que esto no viene de fuera, escuchen lo que dijo Diosdado Cabello respecto a esta brisita bolivariana que le llama, que advirtió que luego se convirtió en huracán, y por lo menos para Colombia está resultando así. Claro que nos alegra que haya una brisa bolivariana dándole la vuelta a toda América. Claro que sí nos alegra, porque es la redención de los pueblos. Es el pueblo que se levanta. Y les voy a decir algo. Señor Almagro y su combo, rueguen a Dios que se quede en una brisa. Rueguen a Dios que se quede en una brisa, porque al paso que vamos ya se está convirtiendo en una ventolera para convertirse en un huracán bolivariano que recorrerá las patrias, toda la patria grande de América. Con esos antecedentes, no tengo nada más que decir, sino darles la palabra a ustedes durante 2 minutos para que amplíen y complementen lo que comenzaron a enunciar en el mismo orden. Doctor Francisco Huerta Montalvo. Sí, yo creo que hacemos mal en querer radicar toda la culpa afuera y buscar siempre los culpables afuera. Pero es que es casi una condición natural de las personas y de los gobiernos echarle la culpa a otro. Entonces no es que mi país está mal y por eso ocurre esto, sino que alguien de afuera me lo provoca. Yo insisto, si no hubiese el terreno listo, abonado para que lo de afuera tenga incidencia, no pasaría nada. No tendrían nada como estimular la reacción popular en la magnitud que incluso evidencia odio. Claro, hay particularidades país por país. Aquí la siembra de odio se hizo durante la década infame, la década robada, durante Correa. Y entonces el ataque a los periodistas, por ejemplo, ¿cómo se entiende? ¿Por qué le tiran cobardemente un piedrazo por detrás a Freddy Paredes? ¿Y por qué nadie está detenido todavía? ¿Qué tiene que ver eso con lo de afuera? Ese es un odio sembrado aquí adentro. ¿Y por qué van a quemar un canal de televisión? Ah, claro, también queman la Contraloría. ¿Por qué ese vandalismo? Con odio manifiesto. Hay una reacción de desesperanza que otros convierten en odio. Son evoluciones de los sentimientos en función de una situación que cada vez está más degradada. La brecha en el Ecuador no era tan grande entre pobres y ricos. Ahora ha crecido, porque hay gente más rica que antes y pobres más pobres que antes. Desgraciadamente. Allí, con factores políticos de desintegración, ¿cuál es el intermediario entre las necesidades de la gente y el pueblo y el Estado? Ninguno. Los partidos políticos han perdido ese rol. Entonces la gente tiene que expresar sus sentimientos en la calle porque no tiene correas de transmisión. Gracias, doctor Huerta. Sus 2 minutos iniciales para lo mismo. Ya es abogado. Luis Villasís, a quien siempre referí como licenciado. De paso, felicitaciones. Muchas gracias. El viejo, muchas gracias, que no pude esta hora. Y a buscar precisamente seguir los pasos de mi maestro, Jaime Hurtado, que se hizo abogado precisamente para defender los derechos de los trabajadores. Soy abogado de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Y claro, fíjense que permanentemente en este caminar de la vida, nosotros nos podemos dar cuenta que las causas que generan la situación que está viviendo América Latina, y que en el caso concreto de Ecuador, tienen que ver con el tema de la pobreza. 6 millones de pobres en el Ecuador que tienen un ingreso de $85 mensuales cuando la canasta familiar está en $750. $85. Y de esos pobres que tienen $85 de ingreso, hay 1,5 millones de ecuatorianos en extrema pobreza que tienen un ingreso de menos de $1. Entonces, por favor, ayer en la noche un señor de mi edad se acercó al bazar que es empleada mi hija y desesperado le robó $30 de la caja. Desesperado. Esta es la situación que estamos viviendo. ¿Quiénes son responsables de esta situación? Aquellos que han desgobernado el país y han acumulado riqueza a costa de la pobreza que viven los pueblos. Esta es la situación en esencia. Fíjate, yo estaba viendo un análisis, que cómo es posible que ahora mismo estén haciendo una cantidad de leyes para resolver el tema de la crisis fiscal. Oiga,
Mira, grupos económicos a los que les regaló el gobierno de Lenin Moreno, OCP, 1.122 millones de dólares. Al banco, etcétera, etcétera. No te digo más porque aquí habrán algunos que no te van a... El Rey Bampán, Juan El Guri, todo. Una lista completa. No tenemos problema. Y mientras al pueblo, en cambio, le quieren imponer más impuestos. Esto es lo que genera la intranquilidad. No por lo que dijo. Yo le preguntaré luego, no se preocupe. Aquí, vamos ahora con Osvaldo Moreno. Sus 2 minutos siguientes, sin interrupciones, para ampliar el concepto que inicialmente inició. Cómo no, yo creo que lo que está sucediendo en la región es una serie de reacciones que se han manifestado en 2 vías, en las urnas como en la República Argentina y Uruguay, y obviamente en las calles como en Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y otros países. Y hay un factor que creo que no se ha analizado muchísimo, es el hecho de que en Brasil yo creo que se contuvo el tema con la liberación de Lula de alguna forma, porque creo que ya iba por allá también el tema, ¿no? En el caso ecuatoriano creo que no creo que hay que ser un genio si usted quiere aplicar medidas de shock, si cree que basado en el PowerPoint de lo que te dicen 4 tecnócratas del FMI lo puedes aplicar en la calle, ya vieron ustedes lo que generó esa convulsión. En el caso colombiano, haciendo lo más breve posible, es muy reduccionista querer pensar que lo que está sucediendo en Colombia sucedió ayer. Colombia lleva 50 años de una guerra miserable y desigual de paramilitares, de FARC, de guerrilleros, del mismo ejército regular. Investigue qué son los falsos positivos, por ejemplo. Una medida administrativa, la cual nunca se habla en los medios, pero ante la cual los militares iban a ver civiles, los ejecutaban porque Uribe daba recompensas por cada terrorista bajado, digamos, ¿no? Fueron 5.000 falsos positivos. Entonces Colombia tiene una serie de factores, por ejemplo, la privatización de los servicios de salud y pensiones. Se habla mucho del milagro chileno. Vaya, usted investigue en Chile, en Colombia, cómo les ha ido con la privatización de la salud, que es nefasta. Y no es un tema de neoliberalismo, de socialismo, yo creo que es un tema de mala conducción, indistintamente quién lo hace. Y en el caso chileno, obviamente, una concertación, porque también hay que ser sinceros, una concertación de la cual los movimientos del centro de la izquierda gobernaron cerca de casi 15 años, pues no solo es un tema que viene de Pinochet. 10 segundos. Y el factor fundamental que las Fuerzas Armadas obviamente tienen otro tipo de acción a la que tenían hace 20 o 30 años atrás. Los 2 minutos para completar lo que inicialmente empezó a decir también Javier Buendía. Adelante. Gracias, señor Vera. A ver, no se trata de un tema de justificación de afuera de las condiciones de dentro. Sin duda el tema de la inequidad, más allá del tema de la desigualdad, y además está total y completamente fronterizada en los territorios, ¿no? En donde es absolutamente vergonzoso que hay un 89% de falta de provisión de servicios en este país según las cifras oficiales. Pero miren ustedes cómo se va construyendo un correlato en la línea del tiempo. El Grupo de Puebla se instaura y se define en primera reunión en el mes de julio, luego definen ya todo un libreto que es ratificado días después en Caracas, y vean ustedes cómo llevan una línea directa entre lo que ha ocurrido en Chile, en el Ecuador, en Colombia, aupando justamente esta posibilidad de aumentar. Y miren cuáles son los delitos que concurren, concertan al tema: sedición, sabotaje, terrorismo, destrucción de registros, el tema Contraloría, el tema de incitación a la discordia, el tema de grupos subversivos, que es lo que acaba de denunciar las propias Fuerzas Armadas, el tema relacionado con el atentado contra la seguridad de operaciones militares y policiales, y lo relacionado con el tema de instigación. Eso no es el libreto que vivimos del 3 al 13 de octubre. Entonces no es una justificación. Hay autores intelectuales, hay autores materiales, y que sí están ya, algunos en detención preventiva y otros bajo un aislamiento o un asilo definido por el mismo país en el que nació el Grupo de Puebla. Así que no se trata de una justificación, sino de encontrar justamente los libretos que fueron establecidos para 2.700 millones de dólares en pérdidas. Y quienes somos de Quito, haber vivido 13 días casi enclaustrados en nuestra propia ciudad. Gracias. Unas pocas precisiones a cada uno antes de hacer la primera pausa y volver con algo más del tema. Recordaremos el uso de las bazucas en Quito, y desde Brasil, en un hotel donde estaba Fausto Cobo, nos mandó una intervención que nuestro productor Eduardo Orellano ha compendiado bastante. Doctor Huerta, dijo usted, entre las cosas que expresó, que hay una reacción de desesperanza. ¿Qué gatilla en el Ecuador la reacción de desesperanza? No hay una causa única en casi nada, ¿no? Pero sí quisiera diferenciar antes que emitir ese concepto que me inquiere. La diferencia entre protesta y vandalismo. A la protesta hay derecho, al vandalismo no, bajo ninguna categoría de razón. Y esto es lo que tenemos mezclado. Por eso una gente se pone a favor, otra en contra, mirando el segmento que le prefiere ver.
Los que ven el vandalismo dicen esto no puede seguir. Los que ven la protesta dicen esto está justificado. Ya, aclarado eso. Usted dijo, doctor Villasís, abogado Villasís, que estamos viendo cucos. Cuco es lo que dijo Diosdado Cabello, cuco es lo que ha encontrado el gobierno del Ecuador, lo que ha detectado el de Colombia y el de Chile. Mira, tan así que son cucos que hasta están escondidos en la Embajada de México, aquellos que precisamente pretendieron pescar el río revuelto, aquellos que criminalizaron la lucha social, aquellos que terminaron con la organización social, se tomaron la UNE, asaltaron el fondo del cesantía del magisterio y hoy día están desesperados precisamente por este tema. En esencia, fue el pueblo el que se levantó. ¿No son esos los autores de lo que se produjo? Vea, el pueblo se levantó ante tanta injusticia. Lo que han encontrado se en la Fiscalía ante y judicializado, por ejemplo, el manifiesto de Quito, que describe, el manifiesto correísta, que describe un modus operandi, no deja en claro que esto era instrumentado por esa gente. Vea, y se lo digo en función precisamente de nuestra propia actividad. Nosotros no de ahora, de hace largo rato hemos venido levantando la lucha para que en El Ecuador realmente se instaure una sociedad de trabajadores. Ustedes sí. Sí, así es. Ustedes y entonces, sí. ¿cómo cree usted que esta gente va a inspirarnos a nosotros? Porque las brisas... No, señor. Este pueblo, trabajadores, los indígenas se levantaron frente a tanta injusticia y frente a las políticas del Fondo Monetario Internacional que sí han sido sancionadas. Y algunos, como que el que sí usted fueron, recordó, Jaime Hurtado, murieron por eso. Pero evidente, en la lucha febrero. precisamente contra todo este grupo. Y peor aún, con un gobierno de ladrones como el que precedió en los últimos 10 años en el Ecuador. Luego sigue. Osvaldo, usted hizo una alusión a las Fuerzas Armadas. ¿Qué rol han jugado en todo esto, aunque no ha sido el mismo en los diversos países? Bueno, es que no es lo mismo Argentina, Chile que Ecuador. Le pongo un ejemplo. Cuando yo era estudiante en Argentina, la actitud de un compañero mío ante cualquier militar que pasaba era distinta. La experiencia que yo tuve o que hemos tenido los ecuatorianos en nuestras Fuerzas Armadas, cuando hay un terremoto, ¿quiénes son los primeros que van a los ESCOM? Cuando hay una epidemia, ¿quiénes son los primeros que vacunan? Cuando hay un deslave, ¿quiénes son? Las Fuerzas Armadas. Entonces, el rol que tienen las Fuerzas Armadas en un país como Argentina o Chile, o el antecedente, es totalmente distinto al que hemos tenido en el Ecuador. Sin embargo, yo veo una característica común. En todos esos no ha sido el gran mitigador del estallido. Por ejemplo, aquí salvo Bolivia, perdón que le interrumpa. Salvo Bolivia, perdón que le interrumpa, yo creo que los militares... ¿Por qué es distinto? Porque en el caso de Bolivia ha sido una intervención directa a las Fuerzas Armadas, que le piden la renuncia al presidente y posesionan a la presidenta en un salón vacío entre militares. Y eso no pasaba desde los 70. ¿Y de dónde saca usted que el Foro de Puebla es el nuevo instrumentador de esto? Si las internacionales políticas o socialistas tienen todo el derecho, como tienen las otras demócratas cristianas, etcétera, a poner directrices para las actitudes de sus pueblos. Porque básicamente se lo instrumentan sobre elementos programáticos que se establecen en una agenda y que además hay un párrafo muy claro que lo convalida el Foro de Sao Paulo en julio relacionado con el Ecuador. Más allá de las particularidades que viene a destacar Osvaldo, pero que sí han manifestado una conducta recurrente en el hecho de incentivar el descontento popular, formar órganos y células... Pero, Javier, no lo incentivan ellos, lo incentiva la actitud del gobierno. O sea, se les ocurre quitar el subsidio de los combustibles sin la debida comunicación, sin tener las compensaciones preparadas, sin ver la incidencia que iba a tener, malinterpretaron una advertencia que de paso le hizo la alcaldesa Cintia Viteri, de golpe y porrazo. Es que justamente eso ese no es el Foro de Puebla, es el gobierno de Moreno. Exactamente, porque en este tema de la línea del detonante que bien citaba el doctor Huerta, estaban esperando esta línea negligente alrededor del tema de la formulación de un consenso alrededor de esto para provocar todo lo que ya estaba preparado. Porque ustedes pueden ver incluso en cómo se van construyendo cada uno de los hechos durante esos 10 días, se va definiendo lo que nosotros hemos denunciado, pero que además ya estaba preparado y sobre todo ya instrumentado en ese libreto que menciona tantas veces en el mes de julio. Estuvieron esperando el tema de la negligencia. Lo analizaremos más al volver. Tengo que hacer aquí la primera pausa de quienes hacen posible que esta discusión tenga lugar para entender qué está pasando en América Latina, por lo menos en estos 4 países, cómo afecta al nuestro y después saber cómo reaccionamos frente al tema.